Ok, mis hermanos, Dios me les bendiga. Buenas noches, esperando en el Señor que cada uno de ustedes pueda estar muy bien junto a sus familias. Y desde acá, desde el Estado Portuguesa, les enviamos un saludo fraterno, un abrazo enorme. Y bueno, continuamos con las clases que venimos estudiando, un líder al estilo de Dios, de este libro. Y vamos en la tercera semana ya finalizando. Y bueno, de verdad ha sido de mucho aprendizaje para cada uno de nosotros. Y bueno, hoy continúa nuestro hermano Douglas Barrios con el estudio y después le sigue nuestro hermano Domingo Escalona. Pero antes de comenzar quiero que estemos orando y bueno, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Israel que nos dirige en oración. Amado Padre Celestial, Señor, en esta hora te adoramos, te honramos, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, rogando que seas tú en este momento, a través de tu Espíritu Santo, guiando, Señor, a esta unión varonil, este taller que tenemos, nuestro hermano Douglas, y que tú le puedas dar mucha sabiduría de lo alto y que sea de edificación para todos nosotros esta enseñanza en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, hermano, yo le diga, ¿sí se escucha bien? Sí, hermano, se escucha. Ok, comenzamos entonces con el estudio de esta semana, que terminó la semana número 3. Y vamos a estar leyendo en el libro de Samuel. Primera de Samuel 10 y 17, del 24 hasta el 27. 24 y 27. Vamos a estar tomando en cuenta, ¿verdad?, esto que Dios nos manda, que Dios nos trae para esta semana. Bueno, comenzamos. Del capítulo, el versículo 17, el primer Samuel 17, dice: después Samuel, ya sabe la orden, ¿verdad? Encerramos encerramos en una Rectángulo. no, A Samuel. Samuel, rectángulo. Samuel convocó al pueblo delante del Señor. Sabemos que Mizpa es una región. Mizpa en realidad dice, significa atalaya, significa vista alta, significa mirador. Pero en este caso, Mizpa, estamos hablando de Mizpa, de un pequeño pueblo que se encontraba como a aproximadamente 6 kilómetros de Jerusalén. Y es la parte donde nos vamos a enfocar en esta Mizpa, en este pueblo pequeño. Y dijo a los hijos de Israel: así dice el Señor. Bueno, cerramos en un triángulo: Señor, Dios de Israel, Dios, cerramos en un triángulo. Y yo, dije un triángulo, que ahí está hablando el Señor: saqué a Israel de Egipto y los libré. Está hablando el Señor. Tenemos un círculo: del poder de los egipcios y del poder de todos los reinos de los oprimidos. El pueblo, está hablándole al rey, el pueblo de Israel, se llama una estrella, ¿verdad? Han rechazado hoy a su Dios. Cerramos en un triángulo: Dios, que los libra de todas sus calamidades y sus angustias. Y han dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Por lo de estrella. Ahora, pues, y delante del Señor, en un triángulo, cerramos al Señor por sus
tribus y por su familia. Acá nos envían, ¿verdad? Nos mandan a leer esta parte y decir que discutamos estos son, tiene dos preguntas acá. Permiso, hermano Douglas, te falta leer el versículo 20, 21, 22, 23, 24 y el versículo 27. Otra recomendación, la parte de la observación no nos está mandando a encerrar al pueblo de Israel, solamente nos está mandando a que marquemos a Samuel con un rectángulo, a Dios con un triángulo y a Saúl con un círculo, ¿ok? No te escucho. Hermano Douglas, apaga la cámara para que se lo escuche mejor. Nada. No, se escucha muy mal, se escucha entrecortado. ¿No escuchan algo, hermanos, o no escuchan nada? Ahorita no se escucha nada. Ok, entonces voy a... Hermano Douglas, apaga la cámara para que consuma menos datos y la voz se pueda escuchar mejor. Ahorita no se te escucha nada, hermano Douglas. Disculpe, hermano, pero no se escucha nada, hermano. Disculpe. Si me escuchan. Escucha entrecortado, hermano Douglas. Si quieres apaga la cámara para que consuma menos datos. Hermano, sí se escucha, pero Ok, hermanos, ¿me escuchan a mí? Sí, bien. Ok, si quiere yo puedo ayudar al hermano, continúo mientras él soluciona, no sabemos si es por la cuestión del clima, como haya estado lloviendo hoy, puede ser eso. Quedamos en el 19, okay. ¿Correcto? Voy al versículo, al 20, ok. Ok, Samuel, encerramos a Samuel con un rectángulo, hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y fue escogida por sorteo la tribu de Benjamín. Entonces hizo está haciendo referencia a Samuel, pueden encerrarlo en un rectángulo, que se acercara a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue escogida la familia de Matri, y Samuel, lo encerramos en un círculo, hijo de Cis, fue escogido. Ese fue, lo encerramos en un círculo porque hace referencia a Saúl, pero cuando lo buscaron, ese lo hace referencia también a Saúl, lo encierra en un círculo, no lo pudieron hallar. Ese lo pudieron hace igual referencia a Saúl, lo encerramos en un círculo. 22. Volvieron pues a consultar al Señor, marcamos con rectángulo, con un triángulo, hace la pregunta, ¿llegó ya el hombre aquí? Y el Señor respondió, marcamos Señor con un triángulo, sí, ese sí está haciendo referencia también al Señor, sí está, ese está
lo encerramos en un círculo porque hace referencia a Saúl. Escondido junto al equipaje. 23. Corrieron y lo trajeron. Ese lo hace referencia a Saúl, lo encierra en el círculo. Lo trajeron de allí. Cuando estuvo en medio del pueblo, hace referencia a Saúl, en medio del pueblo, de los hombros arriba sobrepasaba a todos. Ese sobrepasaba también pueden encerrarlo en un círculo. 24. Y Samuel, rectángulo, dijo a todo el pueblo: ven al que el Señor ha escogido, ese Señor, triángulo, en verdad que no hay otro como él. Ese él hace referencia a Saúl, lo encerramos en un círculo, entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo: ¡viva el rey! Ese rey está haciendo referencia a ¿quién? Saúl. Ok, lo encerramos en un círculo. Pero ciertos hombres indignos dijeron: ¿cómo puede ese está haciendo referencia también a Saúl, lo encerramos en círculo, salvarnos? Y lo despreciaron. Ese lo también hace referencia a Saúl. Y lo despreciaron y no le trajeron presente alguno. Ese le también lo podemos encerrar. Pero él guardó silencio. Ese él también lo podemos encerrar en un círculo. Aún el hermano todavía no ha solucionado. No se ha vuelto a conectar, ¿verdad? Creo que era la señal que le estaba echando algo de broma allí. Ok, volvemos a la página 41 y vamos al discute. Dice: discute todo lo aprendido en este pasaje acerca de Samuel y su mensaje a los hijos de Israel. Vamos a ver versículo por versículo qué aprendimos allí acerca de Samuel y el mensaje que él le dio a los hijos de Israel. Los escucho. Sí, es que la 40 son los versículos, Domingo. Versículos 17, 18, 19. Y ese discute se hizo la semana pasada. Ah, ok. Está bien. Esas dos preguntas. Después viene observa. Sí, presidente. Y después vuelve otra vez a la página 41. Correcto, presidente. Ese discute lo hicimos la semana pasada. Estamos en la 41, en el discute de la 41. Entonces, espero su respuesta. Yo creo que Samuel primero convocó al pueblo, primero se reunió con el Señor, habló con el Señor y convoca al pueblo en Mizpa y les dice a los hijos de Israel todo lo que el Señor le había dicho y todo lo que y les recuerda lo que el Señor había hecho por ellos. Y ellos dijeron: queremos rey sobre nosotros. Sí, así es. ¿Alguien más? Él le recuerda. Ajá. Eduardo, ¿estás doble? ¿Yo estoy doble? No, yo estoy solo aquí. Se escucha doble. No sé por qué se escuchó doble. No sé por qué se escuchó doble. Pueden ir levantando la mano para que puedan ir opinando. Ok, después del presidente Domingo viene el pastor Daza. Como dice Burgos, le recordó al pueblo y en el versículo 20 dice lo que hizo Samuel. Lo reunió y que se acercaran por tribu y de la tribu más pequeña escogió el rey y pronunció lo que Dios le había dado que dijera al pueblo. Pastor Daza. Siervo, ¿cómo están? Dios me les bendiga. Mira, siervo, esto es un recordatorio en lo que es el marco histórico de las hazañas de Dios
sobre la redención de Israel. Al parecer, todo lo que apunta hacia Israel es redención y retribución. Retribución para los enemigos. A Egipto se le da retribución porque es lo que Dios nos da a nosotros por nuestros pecados, ¿no? Y a Israel le dio redención porque le dio gracia. Y el recordatorio que Dios le hace a Israel por medio de Samuel es ese. Yo los saqué de Egipto y los libré de las manos de los egipcios. Y ustedes saben que aquí hay tres situaciones al mismo tiempo. Esto apunta que el tipo, Faraón, es Satanás y los demonios es su ejército. Esclavitud es mi pecado. ¿Cuántas formas de esclavitud hay? Hay muchas, aun cuando el término singular es esclavitud. Una vez comentaba con alguien, no sé si con Eduardo, y yo le hablaba de que tenemos tres situaciones de esclavitud. Esta es la esclavitud genética, que es la que traemos de nuestros padres y Adán. Esta es la esclavitud geográfica, es cuando un país, coloniza a otro, alcanza a otro. Mira, y está la esclavitud por deuda. Ahorita no se ve eso. Sin embargo, hay personas que se hipotecan por eventos. Entonces, esos tres tipos de esclavitud, para aquel entonces era algo real. Entonces, la esclavitud apunta hacia el pecado nuestro, Faraón y su ejército, Satanás y los demonios, y Egipto, un sistema de pensamiento, un sistema de creencia, un sistema de tradiciones, de sacramentos, ¿verdad? Un sistema de eventos religiosos, tradicionales o culturales que la Biblia lo llama mundo. Para aquel entonces, cuando Dios saca a Israel de allí, el enoteísmo era algo muy visible, porque el enoteísmo es lo que emplaza a que cada quien tenía una deidad en especial, y cada quien tiene una deidad en especial, y eso era lo que legitimaba todo el mundo de idolatría, de politeísmo y de panteísmo. Así que el enoteísmo se hizo singular durante 430 años y eran más de 1500 representaciones que habían aquí. Entonces, hay un recordatorio, ¿verdad? Cuando dice, y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Está recordando los 430 años. ¿Cuánto tiempo fue que sufrió? Abraham fue confrontado por reino. Tuvo que pelear con 318. Jacob tuvo que pelear, no tanto con, sí, pero sí hubo una situación. Isaac tuvo amenazado. Y todos ellos vieron y experimentaron en Siquén hordas enemigas que siempre querían atentar contra ellos. Entonces, el testimonio en el ámbito geográfico que Dios le da a Israel, que vean y que se sensibilicen, que Él siempre ha sido su custodio, que Él siempre ha sido su libertador, que Él siempre... Ahora van a cambiar a Dios por un hombre. Es la pregunta que Dios le quiere hacer a Israel. Y es la que nos hace a nosotros. Por ejemplo, en este momento, nosotros tenemos una lucha. Venezuela vive una lucha. Enfrentamos situaciones difíciles. ¿Será posible que Dios nos va a ayudar? ¿Será posible que Dios va a sacar a esta gente? ¿Será posible que lo que oramos en la vigilia pasada y todo este tiempo y durante tantos años, del año pasado orando en función, ¿será que Dios va a cumplir su promesa? ¿Es posible que Dios alcance esto? ¿Será Dios nuestro libertador? ¿Va a redimir a Venezuela? ¿A quién va a usar? ¿A los buenos, a los malos, a los blancos, a los negros? O sea, es una lucha. Y esa lucha que tuvo Israel también está muy particularmente entre nosotros. Es algo práctico de todos los días. ¿Cuánto tengo de fe? ¿Cuánto tengo de duda? ¿Cuánto tengo de incertidumbre? ¿Cuánto tengo de indiferencia? ¿Cuánto tengo de inseguridad? Entonces Dios hace la pregunta, ¿se te olvidó que yo te libré? Y recuerde que en Jesucristo se cumplieron las tres líneas. Jesucristo venció a Egipto, Jesucristo venció a Faraón, Jesucristo venció a la esclavitud. Lo dejo hasta ahí. Amén, pastor. Hermano Alejandro, puedes mutear tu micrófono que se escucha ahí. Ok, gracias papá, gracias. Sí, pastor, bueno, en realidad fueron tantas cosas allí que podemos ver, o son tantas cosas que nos muestra las escrituras con respecto a esto. Samuel les volvió a advertir al pueblo, les seguía advirtiendo, oye, mire, usted, el Señor, el Dios que nos guarda, que nos cuida, los ha librado a ustedes de esto, de esto y de esto. Pero ellos decidieron pues ya no tener a un Dios
soberano, como su dueño, sino que querían tener un hombre como rey, como las demás naciones. Entonces, vemos eso allí, de lo que hemos aprendido. Samuel les advirtió por sobre todas las cosas. Y bueno, vimos cuál fue la respuesta también del pueblo. Ahora la siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿qué acciones observaste realizar a Saúl en este pasaje? ¿Qué vimos en el pasaje de lo que Saúl hizo? Pueden levantar la mano igual y espero su respuesta. Barreto, creo que la semana, Dime, presidente. creo que la semana pasada lo discutíamos, hablábamos eso breve ahí, que él se escondió. A él lo buscaban, pero su acción fue de esconderse, de esquivar ese llamado. Dice que se escondió junto al equipaje y lo buscaron y no lo podían hallar hasta que fue encontrado. Pero fue una acción que estaba contrario al llamado que Dios le estaba haciendo. Amén, así es. Ahora, miren la siguiente pregunta que viene en la página 42, pueden pasar, porque esa fue la acción que tomó Saúl, él se escondió. La siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿qué te indica esto acerca de su carácter, acerca de su relación con Dios? Ahí están esas dos preguntitas, espero su respuesta. Que a pesar de nuestra falta de conocimiento, el que nos está llamando y nos está escogiendo es Dios. Y Él va a hacer lo que Él quiere en nosotros a pesar que nosotros lo entendamos. Pero a medida que vamos caminando en el proceso de servicio del Señor, vamos a entender el llamado de Dios y el por qué y para qué lo ha hecho. ¿Alguien más? Bueno, ahí, como ya habíamos hablado, no había Saúl no tenía primero no conocía a Samuel, y yo creo que no había una relación con Dios tan profunda, y no había un conocimiento tan profundo del Señor para cuando Él lo llama. Y ya habíamos, lo que habíamos hablado anteriormente, que había una falta de humildad en Él, o una falsa humildad, porque después saca su carácter real, y por eso era la pena, escondía, no quería mostrarse. Creo que puede ir por ahí. Pero bueno, su relación, él no tenía una relación con el Señor. ¿Alguien más? La hermana Joana está calladita hoy. Ok, hermana Joana, adelante. Hermanos, no he querido intervenir porque se escucha mucho la bulla de la gente de allá afuera. Pero bueno, hablando sobre esta pregunta, qué te indica esto acerca del carácter, de su carácter, o sea, refiriéndose a Saúl, y acerca de su relación con Dios? Yo pienso y veo en Saúl un hombre que el carácter
Dios no había sido formada en él. No, no muestra indicios de un hombre seguro o anclado en Dios. De hecho, parece que ni por allá conocía ni siquiera a Samuel, y eso es bastante extraño si, si tomamos en cuenta todo lo que nos ha explicado el pastor Daza. Samuel recorría las 12 tribus, los enseñaba. Entonces yo veo en Saúl un hombre en el que no está formado el carácter de Dios, y también que obviamente no está formado el carácter de Dios y no tiene una relación con Dios, porque si bien es cierto que como se dan las cosas, en el caso de Saúl, él va por una asna, termina encontrándose con el profeta de la nación, y el hombre lo unge como rey, como el primer rey de Israel. No es nada fácil. Yo creo que cualquiera de nosotros sentiría miedo, pánico y terror de una situación así, pero al punto de esconderse. Este hombre dice la palabra que era de la familia de uno de los hombres más poderosos e influyentes. Debería, en todo caso, estar como familiarizado con todo eso del poder y de la influencia y de codearse con gente importante, que llama mucho la atención el hecho de por qué este hombre se esconde. Entonces, ahí deja muchas cosas que pensar, pero lo que veo es que no, obviamente no está formado en él el carácter de Dios, y no tiene para nada una relación con Dios, y eso lo vemos mucho más adelante. Pastor, adelante. Pastor Daza, adelante, levantó la mano. Voy. Mira, siervo, para aquel entonces, generalmente el que hacía frente por la familia era el padre. Por eso es que hay ese abismo, tanto relacional como de saber la direccionalidad de profeta o vidente o juez o profeta, por todos los ministerios que tenía este hombre. ¿Verdad? Y era el padre, era Cis, el que representaba a la familia y el que daba parte por la familia, el que se presentaba con los sacrificios y el que oraba en función, tanto por comunión u holocausto o cualquier otro tipo de presentación que él hacía. Entonces, por eso era, porque era una familia patriarcal. Y ese modelo se extendió y aún permanecía allí. Solamente que cuando el Señor comienza a usar a Saúl, tendrían que leer el 11, 6, 7 y 8, cuando Nahás quería sacarle el ojo derecho a la gente de Israel. Era, dice que el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se llenó de ira. Ahí es la primera vez que realmente Saúl es un tanto potenciado, capacitado, orientado y lleno de talento y con discernimiento real para poder ir a la guerra. Antes, él era un hombre temeroso. Eso implica entonces que hasta que el espíritu no esté en el creyente, el ministro como tal, de manera total, no hay manera que él o ella pueda ser no solamente efectivo, eficiente, eficaz y de luego excelente. Ahí están los tiros. Entonces, por eso es que, porque en su fuerza tuvo temor. Pues, ¿qué legado tenía de rey? Si eso ahí no había rey. ¿De dónde venía eso? ¿De dónde venía esa direccionalidad? ¿De dónde no tenía un manual como tal? Es más, desconocía Deuteronomio 17, que es donde en la Torá se describe el cómo iba a asumir un rey a la postura, cuando si algún día tuvieran rey, todo lo que determina ese perfil allí. Él lo desconocía, ni conocía el ámbito literario, ni tenía un ABC de que alguien vino por él o que hubiese tenido un contacto con Samuel, porque quien lo hacía era su papá. Mira, el pastor Rigoberto adelantándose a la siguiente pregunta. Y no te preocupes, hermana Joana, que por aquí también se escucha. Bueno, muchachos, y les cuento que el pastor Daza no tiene libro, de verdad que no, pero ya respondió la siguiente pregunta que venía. Entonces, bueno, en vista de eso, vamos con la última pregunta. ¿Qué comportamiento
¿Qué Pero, comportamientos? Eduardo, Dime. igual dila. Recuerda que está grabado. Ok, la siguiente pregunta es lo siguiente. Según lo leído, ¿en qué tipo de líder tenía el potencial de convertirse Saúl? Y bueno, ya el pastor Daza lo dijo. Cuando fue investido por el Espíritu Santo, ahí es donde vimos que él pudo tener esa valentía y poder ser lleno del Espíritu Santo. Y la siguiente pregunta, ¿qué comportamiento observado en Samuel a través de este pasaje nos demuestra la valentía de su liderazgo, de la valentía de liderazgo de Samuel? Escucho su respuesta. Dime, presidente. Bueno, la anterior pregunta que yo había respondido era una confusión, pero yo respondí la segunda. No la primera, sino no el carácter de Saúl, sino el tipo de liderazgo. Y lo hacía, igualmente lo llamaba que hemos hecho nosotros. Lo que yo veo aquí en la tercera pregunta, ¿qué comportamiento observado en Samuel a través de este pasaje? Nos demuestra la valentía de tu liderazgo, el liderazgo de Samuel, ¿verdad? ¿Me escucha? Correcto, presidente. Sí, es sobre el liderazgo de Samuel. Aquí se habla que el pueblo, dice que dentro del pueblo vinieron unas personas indignas y dijeron muchas cosas, como este dice, ¿cómo puede este salvarnos? Y lo despreciaron. Y no le trajeron presente alguno a Samuel. Pero él guardó silencio. Esto dice mucho. Él sabe lo malo y se aparta. Muchas veces mejor guardar silencio porque el necio habla de más. Este hombre mostró humildad, mostró madurez y enseñó, creo que con esa acción al pueblo, lo que debe haber mostrado un líder para este tiempo. Cuando vemos los amigos de Job, que después que ellos hablaron muchas cosas, que en vez de ayudarle a sobrellevar la carga de Job, ellos después entendieron y guardaron silencio. Y confortaron más a Job guardando silencio que respondiendo cosas que no iban a solapar el dolor del amigo en ese momento. Amén, amén. ¿Alguien más? ¿El pastor Daza? Ok. Mira, yo te digo algo. Él era un hombre útil, porque Saúl sirvió durante 22 o 23 años en la línea completa y correcta de lo que fue un rey conforme a la guía del espíritu. Saúl no siempre fue mal. Saúl durante los primeros 20 años, 22, 23 creo yo, o quizás más, ¿verdad? El hombre fue un hombre útil. Solamente que después se puso porfiado, como la de sombrero, decía mi abuela, y el hombre no pudo seguir siendo de beneficio. Pero ahí en ese primer encontrón, mira, si Saúl, yo le digo, esta gente que dio regalo, esta gente que fue y vino, lo desestimaron, y porque ellos esperaban, ¿sabe qué esperaban ellos? Que tuviera como una obra milagrosa. O sea, porque ellos aspiraban que fuera tipo Moisés, Josué, o qué sé yo, estos hombres de los jueces pasados, por ejemplo, que Sansón le llegaba un poder de repente. Sansón era flaquito, Sansón no era grueso, porque la gente está confundida con Sansón. Ese juez era raro, ese juez era un hombre normal como cualquiera. La cuestión era que ese hombre tan así flaco, medio paliducho, cuando el espíritu le llegaba, arrastraba un portón y lo venía allá arriba en la montaña, imagínate tú eso. Y así eran ellos. Cuando Jecté, que era un hombre que era como un Robin Hood, le llegó el Espíritu Santo y le ganó la batalla a esa gente. Y cosas así, ¿verdad? Son cosas extrañas, mi hijo Gedeón. O sea, ellos esperaban una manifestación extraordinaria o supernatural, o que la gente habla sobrenatural, sobre Saúl para confiar en él y que le diera un crédito, ¿verdad? Era como cuando los apóstoles, por ejemplo, salían a predicar el evangelio y las obras que le acompañaban eran señales, milagros y prodigios. Aún la sombra de Pedro sanaba a la gente, el pañuelo de Pablo, o sea,
ellos estaban esperando, porque acuérdense que 1 Corintios dice que los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Ahí se cumple eso, ¿verdad? ¿Y este qué será? Porque este se buscó las mulas, tiene un atajo de mula, es un hombre grandote, se comió la carne con el hombre y por eso ese hombre va a hacer algo. Entonces, dice que, y él disimuló. Ese disimuló, eso implica que a la postre, en el 11, cuando invita a la guerra con Nahas, el hombre no tuvo acepción de persona y él no tomó en cuenta esa ofensa o ese estigma que le hicieron. ¿Qué tal a nosotros cuando alguien nos hace algo? ¿Cómo respondemos nosotros cuando seguramente no me tomaron, no me llamaron, no me dijeron, yo no estuve ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo funcionamos? ¿Será que a la segunda vuelvo? ¿O me doy por no convocado a pesar de que me están necesitando? Ahí se nos van los tiros. Y somos muy dados a eso, hermano. Somos siempre. Entonces, esta experimentación para liderazgo que nos presenta el profeta Samuel en su libro es algo de cotidianidad. Tenemos que tener cuidado. Siempre van a haber personas que son en contra. Es más, a veces son más los contrarios que los que nos aceptan. No siempre nos aceptan, no siempre nos adoptan, no siempre somos, tú sabes, el granito ese es aceptable. No, siempre vamos a tener relegados. Pero como yo no le sirvo al hombre sino a Dios, ahí las cosas cambiarían. No tenía Saúl madurez para aquel entonces, pero a todas estas, mira, no tomó en cuenta ese desagravio y en el capítulo 11 el hombre actuó de manera completa y correcta y pudo hacer la obra de Dios. Amén, pastor. Bueno, sí, vemos allí eso sobre la vida de Saúl, pero también vimos esa gran valentía de Samuel en poder pararse frente al pueblo y decirles todo lo que ellos necesitaban saber. Y nunca Samuel perdió la cordura, nunca Samuel se molestó, siempre mostró su valentía, su integridad y les enseñó a ellos de dónde Dios los había sacado. Entonces, bueno, esto nos enseña a nosotros también algo de lo que estaba hablando el hermano Domingo y el pastor Daza, que nosotros tampoco podemos hacer con las demás personas lo que hacen con nosotros, tal cual como muestra el pasaje de que Saúl allí guardó silencio cuando fue despreciado por algunos hombres indignos, habla la Biblia. Entonces, bueno, siervo, lo que el Señor nos invita a cada uno de nosotros es de que permanezcamos siempre con una cordura intachable, recto, firme, y bueno, seguir adelante, pase lo que pase. Amén. Ok, ya salimos de la página 42, ahora vamos a la 43, creo que de ahí comienzas tú, presidente. Sí, yo comienzo en el primer libro de Samuel 13, del 1 al 7. Dale, presidente, es todo tuyo pues el escenario. Samuel, capítulo 13, del 1 al 17. Amén, presidente, bueno. Ok. Ajá. Ahí dice la página 43, observa. Comienza entonces. Dice, dale. Tiempo después Samuel revelará la decisión de Dios respecto al líder para su pueblo. Saúl dio un exitoso asalto contra los amonitas, quienes habían sitiado el pueblo israelita de Jabes de Galaad. Esa victoria silenció toda crítica y Saúl asumió oficialmente el título y responsabilidades correspondientes al primer rey de Israel. Entonces vemos ahí, cada uno de nosotros como líder, leer en voz alta la lectura que ya vamos a realizar y encerrar en un círculo cada referencia a Saúl, incluyendo los pronombres. Y también podemos marcar con una estrella cada referencia a Israel. Solamente vamos a marcar un círculo a Saúl y una estrella para Israel con sus sinónimos y pronombres. Ajá. Voy a leer los versículos del 1 y después discutir. Dice el versículo 1, Saúl, un círculo.
tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Y reinó, un círculo, 40 años sobre Israel. Y venía una estrella. Y Saúl, un círculo, escogió para sí 1000 hombres de Israel, una estrella, de los cuales 2000 estaban con Saúl, un círculo, en Micmas, y en la región montañosa de Betel, casa de Dios, y 1000 estaban con Jonatán en Geba, de Benjamín, y al resto del pueblo, una estrella, lo despidió cada uno a su tienda. Versículo 3. Jonatán hizo la guarnición de los filisteos que está en Geba. Y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl, un círculo, tocó la trompeta por toda la tierra diciendo que lo oigan todos los. Podemos colocar una estrella. Versículo 4. Todo Israel, estrella, oyó decir que Saúl, un círculo, había herido la guarnición de los filisteos, y también Israel, una estrella, se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo, una estrella, se reunió con Saúl, un círculo, en Gilgal, y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel, una estrella, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y gente tan numerosa como la arena de la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel, una estrella, vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo, Israel, estaba, una estrella digo, estaba en gran aprieto. El pueblo, una estrella, se escondió en cuevas, en corrales, en peñascos, en sótanos y fosos. También algunos de los hebreos, la estrella, pasaron a Jordán, a la tierra de Gad y de Galac. Pero Saúl, un círculo, está todavía en Gilgal, y todo el pueblo, una estrella, le seguía atemorizado. Entonces volvemos a la página 43 y hacemos la pregunta. ¿Estamos bien allí? ¿Estamos bien? La pregunta es, ¿qué aprendiste al marcar las referencias a Saúl? Esto lo vamos a discutir entre todos. ¿Qué aprendimos? Ok, que bueno, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Aparte de eso, en su totalidad reinó durante 42 años sobre el pueblo. También tuvo parte para poder escoger para sí todos los hombres que iban a ir con él a la batalla, como quien dice. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien vio algo? Estamos claros todos. Oye, tanto silencio me está asustando. Sí, señor, yo. A mí también. ¿Estamos claros? ¿O estoy hablando muy duro? ¿Qué dijo Eduardo? No, presidente, estabas hablando muy bien, excelente, te felicito. Así es. Hermano, el pastor Rigoberto, ¿está claro?
Sí, siervo. No, no, lo que pasa es que y la introducción es breve y el Sí, argumento que dio Eduardo es muy bueno y está súper bien. No, no hay como argumentar más porque si se argumenta más lo dañamos. sí, mira, ahí en Reina Valera dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, comienza el relato. Entonces vemos la página 44, ¿no? Y hay una pregunta que está clara en la lectura. ¿Realmente quién había derrotado a los filisteos en Geba? ¿Quién lo había derrotado? ¿Se escuchó la pregunta? ¿En Gabá o en Jeba? En Geba, dice aquí en el manual. En Geba. Sí, la primera pelea que tuvo. ¿Quién los derrotó? Jonatán. Muy bien. Pero el pueblo decía, ¿verdad? Saúl había herido la guarnición de los filisteos. Esto es clara en lectura, ¿no? Muy bien. Sí, sí, todo Vemos bien. también, dime, Samuel. No, no, que está todo bien. Que vamos en la Vemos lectura. también, vemos también la otra pregunta siguiente. ¿Quién se llevó el crédito de esa derrota? Saúl. Saúl. Dice, vemos, vemos también, vemos también la cantidad de soldados que quedó con Saúl y la cantidad de soldados que fue con Jonatán. Y vemos que es una victoria de Dios. La tercera pregunta dice, ¿cómo respondieron los israelitas a la reunión de los filisteos en Micmas? ¿Cómo respondieron? Eso está en el versículo 5. Y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Ben-Aben. La pregunta es, ¿cómo respondieron los israelitas? ¿Cómo reaccionaron? En el 6 está la respuesta, en el versículo 6. Completica. Los israelitas se asustaron todo. En el versículo 6 está la respuesta. Dice que los hombres de Israel vinieron, estaban en apuro, se preocuparon, se angustiaron todos. Agarraron el monte, ¿verdad? Se escondieron, dice. El pueblo Se se escondió en escondieron. cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos, en fosos. Como dijeron por ahí en Guanare, daron la peluca. Dejaron la peluca, así mismo es. El pastor Daza va a acotar algo. Pastor Daza. Ok. Ahora, ¿qué pasa, siervo? Tú sabes que Israel fue tanto avergonzado por lo de Saúl tan grandote y cabezón, y también fueron avergonzados ellos en lo personal y en lo colectivo. Porque ellos, cuando Samuel, tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 12, les dice, mire, lo que va a pasar si ustedes quieren un rey. Y él les describe lo que es del 8, el 10, y entonces él les describe qué va a pasar. Él los va a necesitar a ustedes para que sean su custodio. Él los va a necesitar a ustedes para que sean los que carguen esto, para que le den esto, las muchachas para la amasadora, los muchachos para que carguen el agua, les va a quitar el tiempo de las cosas. Él les argumentó todo lo que hacía un rey y ellos dijeron, sí, nosotros queremos. Y ellos asumieron algo. Esto, esta expresión colectiva que ellos, este espanto, oye, 30,000, para aquel entonces era demasiado, era una multitud. Los únicos que usaban el metal para aquel entonces, en la era del metal, la tenían los filisteos, porque los israelitas no tenían ni una hacha. ¿Ves?
Y esto era lo que tenían las espadas, tenían las lanzas, tenían todo lo que era la carrera armamentista la desarrollaban los filisteos. Y ellos no tenían el alcance para poder enfrentarse a esta gente. A estos con macetas y topias, y aquellos con lanzas y cuchillos, ¿viste? Entonces, Dios los avergüenza ahí. Dios se aprovecha de esta situación para darle a Israel la lección que ellos necesitaban, porque ellos querían depender de un hombre y Dios quería que dependieran de él. 14:14, ya Moisés se los había dado como un principio, dice, Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilo. Eso ellos no pudieron captarlo. Y fue lo que Josué dijo. Josué se lo dijo muchas veces. Mira, Jehová, él ha guardado toda la palabra, él ha cumplido toda la palabra, no ha fallado ninguna de las palabras. Mientras yo estuve en estos 30 años de ministerio, el Señor cumplió todo lo que él prometió y yo vi la gloria de Dios porque me sometí a su palabra. Yo fui sujeto, yo fui sumiso. Yo, Israel, ellos pensaban de que no iban a pasar por la escuela. Y esta es la escuela de Israel a nivel colectivo. Dios los humilló porque no dependían de él, sino de un hombre. Y a nosotros nos puede pasar similar, tal cual. Ese es algo que está ahorita de toque. Eso es, todos los días se repite. ¿Cuántas veces nosotros tenemos nuestra mirada o nuestras situaciones de inclinación hacia el pastor, hacia el ministro, hacia el hombre? Y eso es nulo. Puestos los ojos, ¿quién? Ustedes no saben quién. Pero Pablo dice, yo pongo la mirada ya al frente al blanco, al santo llamamiento, de modo que yo no puedo perseguir a Timoteo, yo no puedo ver a Cerinto, yo no puedo ver a los vagabundos estos, a los epicúreos, yo estoy viendo a Cristo y una cosa sí hago, que conocerle en el poder de su resurrección, que es lo que me da vida a mí y es lo que en nosotros está fallando. Muchas veces nosotros estamos fuera de sintonía porque realmente el conocer a Cristo en nosotros no es prioritario, solamente vamos hacia la parte tradicional, religiosa, costumbrista, y eso no le hace mella al enemigo. Y estos enemigos sueltos, bueno, representan tantas cosas, pero no lo dejo hasta ahí, pero es una escuela que Dios le dio a Israel colectivamente para que dependieran de él y no de Saúl y no de ellos que no sabían ni una jota en cuanto a la guerra. Amén, así es, pastor. Gracias. Verá que en el capítulo mismo 13, al final, se habla de que los filisteos eran los encargados de amolar los utensilios de trabajo de la tierra, el hacha, la hoz, y los israelitas pagaban para este afile de su herramienta. Y ellos no contaban con herramientas para la batalla, como bien lo explicó el pastor Rigoberto. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, en la página 45 podemos ver, bueno, aquí vamos preguntando y vamos dando la respuesta. ¿Qué conclusiones puedes obtener acerca del estilo de liderazgo de Saúl en este pasaje, en lo leído? ¿Qué conclusiones podemos obtener acerca del estilo de liderazgo de Saúl? Vemos también dónde se encontraba él. Esperamos la respuesta. Apago el micrófono. Bueno, yo creo que ahí no estaba todavía un liderazgo, no tenía un estilo como tal de su liderazgo. También estaba comenzando, ¿no? Y el liderazgo se va a ir formando. Y eso es lo que uno no tiene que ver el ejemplo de Pedro, como en el principio cortaba orejas y después habla de su formación y su crecimiento espiritual, ¿no? Y de ese hombre que él fue. Pero vemos como ya desde el principio podemos ver también que, como dice el dicho, hacía rosario con escapulario ajeno, ¿no? Entonces daban victorias que no eran de él y él igual las asumía, ¿no? Sin decir la verdad. Muy bien, hermano Burgo. ¿Hay alguien que quiera comentar algo más?
continuamos entonces para aprovechar la noche. Dice una pregunta. Observa. Esto va de manera personal. Como líderes, esto lo hablaba también el pastor Rigoberto, esto que no tiene el manual en mano. Como líderes, de vez en cuando enfrentamos ciertas encrucijadas, donde el curso de acción que vemos es una situación difícil. Podrá fortalecer o debilitar significativamente nuestra efectividad. Veamos cómo respondió Saúl al estar bajo circunstancias desafiantes. ¿Cómo hemos respondido nosotros también o responderemos? Ahí vamos a ver el versículo 8 hasta el versículo 14. La respuesta de Saúl. Ajá. El 8 y el 9. Pero vamos, presidente, hay que marcar primero, ¿viste? Sí, aquí hay que marcar nada más hasta 45, ¿verdad? Ahora vamos nuevamente a comenzar a marcar. Dice así. Vamos a leer primer libro de Samuel 13, del 8 al 14 ahora. Encerremos en un círculo cada referencia a Saúl, igualmente como hemos venido, incluyendo los pronombres. Dibujemos un rectángulo alrededor de cada referencia a Samuel, incluyendo los pronombres. Leo entonces. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo, al pueblo, a Samuel, un rectángulo, y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl, un círculo, dijo, tráigame el holocausto y la ofrenda de paz. Y él, un círculo, ofreció el holocausto. Vamos a la página 46. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Ahí colocamos habíamos hablado, un rectángulo a Samuel. Samuel. Saúl, un círculo, salió a su encuentro para saludarle. Otro rectángulo a saludarle a Samuel, pero Samuel dijo, un rectángulo, ¿qué has hecho? Un círculo haz. Y Saúl, un círculo, respondió, como vi que el pueblo se dispersaba, que tú, un rectángulo, no llegabas dentro de los días señalados y los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, un círculo, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado, un círculo, el favor del Señor. Así que me vi, círculo, forzado y ofrecí, círculo, el holocausto. Samuel dijo, rectángulo, a Saúl, un círculo, ha sobrado, un círculo, neciamente, no ha guardado, un círculo, el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, un círculo te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino, círculo, sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino, un círculo, no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre
conforme a tu corazón. Y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo. Porque tú, un círculo, no guardaste lo que Él, Señor, te ordenó. Hasta allí. Entonces venimos a discutir donde quedamos anteriormente. En la página 46 vamos a discutir. Y dice así: ¿cuál había sido la instrucción dada por Samuel? Escucho respuesta. Que esperara 7 días hasta que él llegara para poder llevar pues el holocausto, la ofrenda al Señor. Muy bien. ¿Y qué hizo él en la ofrenda? ¿Y qué hizo Saúl? El hombre de una vez, no, el hombre, él fue el mismo. E hizo él mismo su trabajo. Vemos que Saúl es tímido para una cosa, pero impulsivo para otra. Adelante, Pastor Rigoberto. Bueno, mire, hermano, yo les digo algo. Aquí está el lomito de esta lección en cuanto al liderazgo. Aquí está. Aquí tenemos un hombre que o pasivo, o reactivo, permisivo, conformista o escapista. ¿A quién tenemos? Dios. Él, por no tener trayectoria y por no haber visto o oído este ABC correspondiente, y lo que yo le digo a mi hermano Eduardo, ser gerente es una cosa, ser administrador de recursos es otra cosa, y ser líder es otra cosa. Y aquí tenemos este hueco, aquí hay un abismo, hermano. La palabra se la había dado el hombre de Dios. Me espera para que hagamos el sacrificio, para que adoremos y presentemos esto juntos. Dice que el pueblo se le desertaba. ¿Qué hago con esta gente? Y entonces, ahí está, ¿dónde estaba el hombre grandote? Pero debió tener el coraje, debió tener confrontar, debió tener enfrentar. Entonces, no tuvo la manera. Él se fue de listo. Y esto es algo grave, hermano. Usurpar nada más y nada menos que las responsabilidades de otros. Si Dios... Que la tiró el sacerdote. Pastor, disculpa, ahí quiero, para que yo sé que tú vas a hacer referencia a eso, pero antes que se me vaya. Saúl se creía que porque podía ser rey del pueblo, también podía llevar el holocausto, la ofrenda del pueblo ante el Señor. Sí, el detalle es que él no sabía nada de eso, que no era levita, él no tenía escuela de eso. De paso, sí, correcto. Pero creyendo por el hecho de que he hecho algo o hago algo o estoy con algo, yo pretendo que Dios está conmigo, sí, Dios está conmigo, pero yo no oré, tengo 3 días así que no oro, yo no adoro, yo, estoy desposeído del ABC correspondiente porque yo no vengo al Señor de manera regular. Él no tenía nada que hacer en el ámbito de los levitas, ni mucho menos en el sacerdocio, pero por el hecho, él asume o presume, ¿verdad?, de que por ser rey, él también está habilitado para ser sacerdote, y esto es algo muy grave. Y nosotros pudiéramos caer en esa trampa, hermano, por el hecho que me dan confianza o yo tengo cierto tiempo en la iglesia, de aquí, de allá. Bueno, yo de vez en cuando canto. Yo quisiera hacer el ministro de adoración. Ya va. Usted puede ser el que cante en el coro, pero usted no está preparado para ser el ministro de adoración. Bueno, yo como una vez no vino el maestro escuela dominical, yo quiero ser ministro de enseñanza. Ya va. Usted le falta la ABC correspondiente. O sea, vio. Y eso nos está pasando a nosotros, que a veces asumimos responsabilidades pensando que porque medio oí o quizás ese aleteo o ese inicio que tengo, pero no tengo la preparatoria, no tengo conocimiento de causa. Y allí es donde el pueblo de Dios ha caído y hemos caído nosotros, y en la hora bautista lo veo, se lo digo a Eduardo cada vez, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros supuestos pastores, el pobre hombre está metido en tremendo paquete? Él dice que es pastor,
pero él no representa ese arraigo, ese a veces de perfil que pasa de no sé cuántos los perfiles que tenemos enumerados por ahí, y el hombre no está habilitado para ejercer ese ministerio. Y eso le pasó a Saúl. Mire, abandonar la responsabilidad de ser el soldado, el hombre de Dios, el veedor de Dios, porque dice que si Jehová no guardare la ciudad, en vano verá la guardia. Si Jehová no edificare, en vano vio. Ese principio real que él tenía que permanecer. Epa, señores, todos allá, porque si no, bueno, ¿qué van a hacer? O sea, pero el hombre le faltó ¿qué? Le faltó la preparatoria. No tenía valentía, no tenía ¿qué? Poder de convocatoria. Era grandote, pero no la tenía, hermano. Eso de ser sacerdote, hermano. El único hombre que es sacerdote, rey, profeta, es Cristo. Y él quiso emplazar eso. Fíjese que David nunca llegó a hacer eso. David jamás llegó a presentarse como sacerdote y fue un hombre que cantaba y tocaba, que componía salmos, que era músico, era de todo, pero jamás y nunca usted vio a David tomando la delantera a Abiatar, aun cuando Abiatar al final lo vendió, y mucho menos a Sadok. Entonces vea, hermano, este hombre hizo un toque técnico muy parecido a quién, a Satanás. Allí comienza la decadencia y el óxido del hombre, que años después se le convirtió en algo muy grave. Hermano, eso nos puede pasar a nosotros. Yo pudiera deslizarme muy lentamente y cuando vengo a ver, ya estoy usurpando responsabilidades de otros a nivel ministerial. Tengan cuidado con eso. Muy bien, pastor. Perfecto. Muchas gracias. Verdad que es una bendición esa aclaratoria. Estaba en una encrucijada Saúl y accionó de la manera incorrecta. Vemos en la aclaración ahí que ya el pastor nos refrescó esa aclaratoria, dice en la página 46. De acuerdo con Levítico, del 1 al 7, todos los sacrificios debían ser hechos únicamente por un descendiente de Aarón, de la tribu de Leví. En otras palabras, solo el sacerdote le era permitido presentar una ofrenda de holocausto. Y como hemos visto, Saúl era miembro de la tribu de Benjamín, no tenía nada que ver con el sacerdocio. La otra pregunta que está allí en la página 46, ¿qué justificación dio Saúl para sus acciones, para lo que hizo? El hombre se sacó de una vez la soga del cuello cuando Samuel lo confrontaría de una manera tan reprensiva, pero sí le hace la pregunta, ¿qué has hecho? Entonces el hombre de una vez dice, no, es que el pueblo, de una vez le echó la culpa al pueblo, se estaba dispersando, oye, tú no llegabas, estaba preocupado, estaba asustado, los filisteos iban a venir, los filisteos, oye, yo los vi reunidos, estaban muy cerquita de nosotros, nos iban a matar, nos iban a atropellar, y, oye, yo ofrecí este holocausto, porque yo pensé que tú no ibas a llegar. De una vez una justificación, y es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas, en nuestro liderazgo, no solamente dentro de la iglesia, a veces nos pasa dentro de nuestros hogares, nos justificamos con nuestra familia, con nuestras esposas, nuestros hijos, de una manera en la cual no es real. Y Saúl, él sabía que se había equivocado, él sabía que se había equivocado, pero la justificación por delante, no asumió hechos nunca, y vemos siempre en este pasaje que él siempre se ha justificado. Se escondió primero, ahora se justifica en contra del pueblo, y si nos vamos más adelante, cuando lleguemos a los demás capítulos, ahí veremos nuevamente las demás justificaciones que él realizó cuando cometió un error, pues. Muy bien, hermana Joana y hermano Samuel. Hermanos, me corrigen si estoy errada en lo que voy a decir, pero Saúl nunca respondió asertivamente a la presión, ya fuese de parte de las personas o de las circunstancias, porque si
si vemos así como hablaba el hermano Eduardo, más adelante creo que se muestra un escenario parecido. Él nunca respondió bien ante la presión y eso deberíamos verlo en nuestras propias vidas, cómo respondemos nosotros en las diversas áreas ante la presión de las situaciones, ante la presión de las personas. ¿Qué hacemos cuando nos dicen tienes que sometido como gobierno de Castro, pero no Castro, no Fidel Castro, no, Castro, el que es sustituido por Gómez, los amarillos dañaron a Venezuela, ¿verdad? Estos amarillos, que eran los bandidos en el poder, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, ellos gobernaron más de 30 años, 32 años creo, y en esos 32 años, los venezolanos nos consumimos y nos hicimos dependientes. Y el venezolano tiene una alta tendencia a ser infantilista. A nosotros de la nada nos gobiernan, de la nada nos controlan, de la nada nos manipulan, de la nada nos persuaden y nos convencen. Necesitamos a alguien que grite duro para nosotros hacer el ABC correspondiente. Aun cuando yo pudiera tener el potencial para hacerlo, yo necesito que sea alguien me eche un empujón o por lo menos que me pise un dedo. Y hemos observado en esta decadencia con este loco chavismo que el chavismo estudió que Venezuela, más de un 70% de los participantes venezolanos, contando con la gente adulta, sin contar con los niños y los preadolescentes, la población adulta es infantilista. Y yo lo veo, lo anoto, lo observo realmente cada vez cuando me enteré de esto a nivel de estudiando esta cuestión de la neurofisiología y la psicopatía. Hermano, Venezuela es un país enfermo. Y allí el problema de nuestros líderes en las iglesias, que necesitamos que alguien nos eche un empujón. Yo no me atrevo a hacer un proyecto, yo no me atrevo a determinar cosas, yo no me atrevo a hacer esto, porque bueno, si no me lo dice fulano, yo necesito la seguridad y la supraseguridad. Hermano, pero es por eso. Hay una condición que se llama infantilismo. Venezuela es un país infantilista a partir de todo el tiempo que nos sometieron, primero los españoles y luego estos dos gobiernos del amarillismo, que fueron 30 y tantos años. Y eso nos golpeó salvajemente. Y bueno, y luego la Primera y Segunda Guerra Mundial terminó de hundirnos a nosotros el barco en cuanto a nuestros ancestros. Y de ahí es donde vienen todas estas situaciones, tal como Saúl, ¿verdad? No logro determinar, no logro tener ese coraje, esa valentía, esa presentación real, ese ABC lógico, racional de las cosas, sino que, oye, sí, esperando, y en esa espera, hermano, ya tú sabes lo que pasa. Viene el turbión y me lleva, y cuando vengo a ver, no tengo ni la canoa ni el canalete, sino que me ahogo porque las ramas se desaparecieron. ¿Qué te parece? Hay que tener cuidado porque el ministerio está azotado por esta situación. No quería activar el sonido, hermano, disculpe. Bueno, hermano, como decía el hermano Rigoberto y la hermana Joana, nosotros los seres humanos, por naturaleza, siempre hemos sido así, pues, irresponsables de asumir nuestras propias responsabilidades. Y allí, en este caso de Saúl, inmediatamente cuando Samuel le hace la pregunta que había hecho de una vez, buscó la excusa perfecta, así como dijo el hermano Burgos, que Adán, cuando Dios le preguntó por qué hiciste esto, la culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Y bueno, nosotros, como dice el hermano Roberto, hemos sido, bueno, nuestro país Venezuela, nosotros venezolanos, somos un pueblo, unas personas que hemos sido muy dependientes siempre y pocas veces nos cuesta asumir las responsabilidades porque como siempre hemos sido dependientes de otras personas, estamos siempre prestos para culpar a los demás, pues, y no para asumir nuestras propias responsabilidades. Si estoy equivocado en algo, ustedes me pueden corregir porque para aprender estoy aquí, ¿verdad? No le bendiga. Gracias, no sé. Muy bien. Hay una pregunta que entra allí, que escucharon bien lo que dijo Eduardo, la respondió, pero voy a volver a repetir. La última pregunta de la 46. Mira nuevamente los versículos 11 y 12. Evaluemos bien allí. ¿Qué actitud
o preocupación parece ser la esencial en las decisiones de Saúl. También la hermana Joana la asomó muy puntual en tu respuesta. Espero la respuesta y los comentarios. Sí se entendió la pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que yo le coloqué el temor a perder su liderazgo. Y cuando estaba en presión, no hacía lo correcto. Creo que había una actitud, la preocupación era perder su liderazgo. Bueno, esa fuerza del pueblo, de la gente que lo seguía. Muy bien, ¿alguien más para cerrar esta página? Adelante, Pastor Rigoberto. Sí, lo que el hermano decía apunta hacia allá un tanto porque él se enamoró de eso y él desarrolló, y eso se llama, él desarrolló una egomanía y luego una megalomanía, pero todavía no se ha dado, eso se genera más adelante, ya en el 16, en el 17 de primero de Samuel. Aquí está coqueteando apenas eso. Se llama lado oscuro del liderazgo. Ya ahí comenzaba a verse el lado oscuro de Saúl. Ahora, algo que no tuvo él fue dependencia. No tenía confianza, no tenía fe, no tenía consistencia. Dice, no he implorado el favor de Jehová. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no tenía fe. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Queda entender eso. Tomó el ejercicio de la presentación del holocausto como una teología que utilitarista. Él tomó el utilitarismo. Pero es que de por sí un becerro o una tortolita o una gallina o un buey, de por sí no tenía poder. Porque el poder radicaba en el sacrificio, era cuando la persona realmente, por fe, era justificado por lo que venía después. Porque es que eso era lo que el sacerdote sabía y el levita sabía. Que la sangre del toro, la sangre de la tortola o de cualquier otro animal no tenía poder en sí. Lo que tenía poder en cuanto a la presentación de los sacrificios era la fe en lo que venía, porque era una representación de tipo. Y él pensaba que por matar un animal, fíjate esto, él utilizó eso en su misticismo y en su pragmatismo que nos puede estar pasando a nosotros. Nosotros de repente, yo puedo ponerle una fecha, vamos a ayunar 40 días seguidos en la iglesia, ¿verdad? Pero resulta que, ok, se ayunó, pero el ABC correspondiente de ese trasfondo de la solicitud por intercesión o petición era la fe genuina, la fe real, a partir de las promesas. Porque yo puedo meterle a la gente 40 de ayuno, pero vacío, o pudiéramos hacer una actividad evangelística, pero los que van a evangelizar andan en pecado. Yo hice una actividad, pero Dios no estaba en la actividad. Y eso le pasó a Saúl. Dios no estaba ahí. Él hizo un sacrificio, pero Dios estaba muy lejos del sacrificio. Porque de la manera como él lo apreciaba y como él utilizó esto, pues mira al final lo que Samuel le dice. Locamente has actuado. ¿Cómo se te ocurre? ¿Vio? Entonces, la no dependencia, la no consistencia, la no confianza o convicción puede llevarnos a nosotros a determinar cosas, no errores, una cosa horrible. Y eso está ahí en el tapete. Debo tener cuidado porque esto está para que nosotros reaprendamos y deletremos estos gráficos que son ilustraciones para nuestra enseñanza. Gloria a Dios por este tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Que es de bendición, porque, como dice el pastor Rigoberto, lo que estudiamos es para Dios y debemos llevarlo a nuestra vida. Entonces vamos
la página 47, vamos bien con el tiempo, y nos quedan 2 versículos para evaluar. Dice así, la pregunta. El pecado siempre trae consecuencias, ya lo sabemos. ¿Cuál dijo Samuel que sería la consecuencia de la desobediencia de Saúl? Ahí está resaltado quién responde. Bueno, el pastor ya levantó la mano. No. Se le quedó pegada la mano, familia. Ok, bueno, sí, vemos acá que el pecado trae consecuencias y Samuel le dijo de una vez: por tu desobediencia, Saúl, por obrar neciamente, por no esperar, por ir con los impulsos, pues tu reino, y por no guardar los mandamientos que el Señor te ha mandado, te ordenó, tu reino no será establecido sobre Israel. Y por eso él perdió su reinado. Y Samuel le dice: el Señor pues ya ha apartado un rey que realmente es conforme a su corazón. Entonces acá nos muestra de que el corazón de Saúl estaba muy lejos, y por eso es que en la pregunta anterior, lo que el hermano Samuel y el pastor Daza explicaban, su ofrenda no podía ser representativa delante de Dios, por lo que el pastor decía. Él pensaba que de pronto, porque el animal echaba sangre o lo que fueran a presentar allí, la ofrenda pues iba a ser recibida delante del Señor, pero realmente era cómo estaba el corazón de él, y estaba muy lejos de Dios, y por eso pierde su reinado por la desobediencia. Eso trae consecuencias, y eso no es nada más en la vida de Saúl, eso aplica para nuestras vidas. Cuando nosotros no hacemos ni actuamos y nos conducimos de acuerdo a lo que el Señor nos demanda en su palabra, que guardemos los preceptos, sus estatutos, sus mandamientos, tal cual, si nosotros no obedecemos al llamado de Dios en todos los sentidos, en todos los aspectos, nosotros vamos a poder ver consecuencias más adelante con respecto al transitar de nuestras vidas. De pronto no las vemos al instante, de repente no es al momento, cuando actuemos por impulso, por emoción. Y yo siempre he dicho, hay liderazgos que a veces queremos traer del mundo y aplicarlo dentro de las iglesias, y ese liderazgo comienza a verse notorio, y podemos llegar a pensar que esa dirección viene de parte de Dios, y él o ella dirigen un grupo, él o ella encaminan algo, hacen crecer algo, hacen florecer algo muy rápidamente, y decimos: oye, realmente este hombre está de parte de Dios. Pero al transitar el tiempo, ese liderazgo no es muy lejano. Ese liderazgo comienza a decaer, comienza a dividirse, y comienza a poder marcar realmente de dónde venía. Era por fuerza propia, era por fuerza natural, y no porque Dios estaba allí con esa persona. Entonces, debemos de ser muy, ¿cómo les explico? O tener muy detalladamente cuando nosotros como personas, como hijos de Dios, estamos actuando bajo la voluntad de Dios o bajo nuestro liderazgo personal. Nuestro liderazgo personal nos puede llevar a hacer algo. Podemos tener una actividad y sale bien, y podemos hacer otra y sale bien, pero más adelante, ¿qué viene? Vemos resultados, estamos viendo frutos. Siempre debemos esperar el tiempo, la voluntad, y por sobre todas las cosas obedecer siempre a Dios para hacer todo conforme a sus mandamientos. Como lo que decía Eduardo, él lo hizo como un rito, no como una ofrenda, sino como un rito. Y eso pasa muchas veces en esta sociedad.
en las mismas iglesias. La gente ofrenda por un rito, porque bueno, tengo que dar mi ofrenda o mi diezmo. Voy a hacer esto porque tengo que ir para la iglesia los domingos porque son los domingos y lo haces como una ritualidad y no como decía el pastor Daza, de buscar verdaderamente tener una relación con el Señor. Así es, puro por cumplir. ¿Verdad que Dios conoce nuestro corazón? Y es allí donde, como le indica a Saúl lo que había hecho. La segunda pregunta, que es personal, voy a leerla y poder responderla a nosotros de manera personal. Dice así: describe una situación en la que se haya sentido presionado a ir más allá de lo dicho por Dios. ¿Cómo respondiste y cuál fue el resultado? Muchas veces respondemos de manera no direccionada por Dios. Ajá. Hay otra pregunta. ¿Qué presión estás enfrentando? ¿Qué presiones estamos enfrentando hoy que puedan compararse con la situación de Saúl? Son preguntas que van a y reflexionarlas de acuerdo a lo que hemos venido estudiando y responder adecuadamente direccionados por Dios. Hay una última pregunta que dice así: ¿qué aprendimos acerca del estilo de liderazgo de Saúl en este pasaje? Escucho la respuesta y comentarios. Las dos preguntas anteriores son muy personales, oyeron, hermanos, para que ustedes puedan responderlas allí en su libro. Y la última que hace nuestro hermano Domingo sí es una pregunta en la cual nosotros debemos de evaluar qué hemos aprendido sobre Saúl con respecto a su liderazgo. Y vemos que en el versículo 14 nos muestra que su liderazgo no fue efectivo, pues. No fue efectivo y por eso el Señor tuvo que desplazarlo. Tal cual lo que decía Samuel sobre a veces presentar una ofrenda, un diezmo. Voy al culto porque ya se vuelve una rutina en la vida del ser humano, del cristiano. Y si vemos, el Señor siempre les reprochó, les recalcó eso a los fariseos. Ustedes vienen a la sinagoga, ustedes están de primero en las bancas, alzan las manos, cantan, tocan, bailan, pero su corazón está lejos de mí. Y a veces pasa eso dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras iglesias. Ahora, nuestro liderazgo siempre debe estar bajo la obediencia del Señor para poder ser líderes aprobados, líderes efectivos, líderes en los cuales las personas puedan siempre decir: oye, me gustaría ser como el hermano tal. No que nos vean a nosotros, sino que digan: oye, el hermano tiene una vida devocional, el hermano tiene un encuentro con el Señor. Porque nosotros debemos de tener unas buenas pisadas, porque recordemos que muchas personas nos están siguiendo a nosotros como líderes, y principalmente en nuestro hogar, más allá de nuestras iglesias, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestra esposa, y pare de contar personas que siempre están a nuestro alrededor, siempre quieren ver ese tipo de liderazgo. Y recuerde que muchas personas están por vernos para tomar lo nuestro, para ellos también crecer, pero también hay muchas personas que están observándonos para ver dónde vamos a tropezar y caer, para ellos hacer de nosotros leña del árbol caído. Pastor, hermano Israel y el pastor Rigoberto Daza.
Bueno, hermano, yo de verdad doy gracias a Dios por este tiempo y de verdad en esta última pregunta, resumiendo eso, estoy de acuerdo con el hermano Eduardo. Sin duda alguna hay que tener un corazón conforme al de Dios. Y bueno, ese liderazgo de Saúl, bueno, tenemos que tener menos miedo y más fe y mantenernos en los caminos rectos, tener mucho valor, valentía, obediencia al Señor para ser ese líder al estilo de Dios. Y bueno, vemos que no fue muy efectivo y son muchas cosas que podemos nosotros aprender aquí y ser temeroso con ese ministerio, con ese liderazgo que Dios ha puesto en nuestras manos y que Dios nos siga ayudando, así como comentaba el hermano Eduardo, en las iglesias, en nuestro trabajo, en nuestro rol como padres, y bueno, hacia adelante y que Dios nos ayude, hermano. Amén. Pastor Rigoberto. Bueno, siervo, fíjate que Saúl desarrolló un estilo de liderazgo celópata ensimismado. Y él trabajó hacia adentro. Y él, eso que dice que no fue dura, es muy triste esa noticia. Mas ahora tu reino no será duradero. Hay lo que el hombre de Dios me diga eso. O sea, ya terminó contigo Dios. Y apenas estaba comenzando. Y eso es demasiado. Eso es una carga. Y Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. O sea, tú no eres el hombre de Dios, pero el pueblo decía que sí. El cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Este no es el príncipe, sino del mismo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Caramba. Mire, este es un versículo extremadamente cortante y muy peligroso. Creo que aquí está el alma mater de este contexto. Este hombre no pudo entrar, hermano, en el escenario de la universidad de liderazgo de Dios. Siempre estuvo por fuera. Y si usted va a Éxodo 18, 18 hasta el final, y si va a Levítico 10, de los 8, 9, 10 y 11, y si va a Deuteronomio 17, del 14 al final, ahí se va a conseguir este fallón. En esos tres contextos están todos los perfiles que se requería para aquel entonces, mucho más poderoso que primero de Timoteo 3 y Tito 1 y 2. Lamentablemente, hermano, el humanismo puede sustituir al cristianismo. Hay una expresión amorosa y la gente le encanta lo del amor a la gente, ¿verdad? La gente piensa que porque ama a alguien, porque hace algo, ama a alguien. Y eso es sumamente, eso se llama filantropía. La filantropía puede parecer que es cristianismo, pero es el evangelio de obra. Deben de tener cuidado. Y es lo que veo que platico por las redes. Filantropía y humanismo, eso no es cristianismo. Y nos están metiendo gato por liebre, ¿yo? En las actividades muchas, porque nos convertimos en activistas, pero eso no es cristianismo. Y este hombre quería tener ese aspecto activista. Y él pensaba que porque había hecho esto y lo otro, me esforcé mucho. ¿Qué te esforzó? Dios tiene que aceptarme, Dios tiene que oírme. ¿En qué momento está eso? ¿En qué parte de la vida está eso? Hermano, y nosotros pudiéramos estar andando en ese mismo hilo negativo hacia abajo, o retrógradamente, o involucionando, o mejor dicho, decreciendo. Y debemos observar en lo muy personal, indiferentemente que no seamos pastores, que no seamos ministros, pero vamos para allá. Y lo que Eduardo decía es muy básico. Si yo no tengo un ABC de fundamento, ¿para dónde echaré luego cuando Dios me asigne o me llame a una responsabilidad de tal naturaleza? Amén. Yo por este tiempo, esta enciclopedia que podemos aprovechar con nuestro hermano Rigoberto. Bueno, Eduardo, creo que leo la 48 y ahí culminamos. Tenemos buen tiempo. Sí, mi hermano, claro que sí. Si tú quieres,
leerlo todo, lo puedes leer, y si tú quieres darle un párrafo a alguno de los muchachos también. Bueno, sí, voy a pedir al hermano Israel que pueda por favor leer el primer párrafo, si tiene ahí presente. Sí, hermano Israel. ¿Se escucha? Página 48, primer párrafo. O mi hermano Samuel, por favor. Ok, dice, página 48. Samuel parecía perfecto para el rol del liderazgo. Era alto, fuerte y apuesto, sin mencionar su humildad. Su propio padre fue descrito como un hombre poderoso e influyente. 1 Samuel 9:1. Ya Dios había señalado a Saúl como rey. El pueblo lo aprobó y Samuel se mantenía orando por él. Entonces, ¿qué pudo haber salido mal? Continúo. Podemos encontrar ciertas señales de problema presente desde muy temprano. Saúl realmente no había aprendido a confiar por completo en Dios. Así que nunca se rindió totalmente a sus caminos. Por ejemplo, a través de Samuel, él supo exactamente lo que Dios le había llamado a hacer. Pero en lugar de dar un paso al frente en fe en el momento apropiado, se hundió junto al equipaje. Luego, en Gilgal, sintió pánico mientras esperaba a Samuel. Y por estar preocupado de que el pueblo huyera, violó la ley ofreciendo él mismo aquel sacrificio. Las decisiones de Saúl estuvieron basadas en el temor y no en la fe. ¿Qué hay de ti mientras examinas tu liderazgo, forma de encarar los desafíos y toma de decisiones? Hazte a ti mismo o hagamos a nosotros mismos las siguientes preguntas. ¿Puedo decir honestamente que estoy totalmente rendido a Dios? Mi liderazgo está caracterizado por el temor o la fe. Me rindo a la presión ejercida por quienes lidero. Busco encontrar mis propias soluciones o busco las soluciones de Dios. Pasemos algún tiempo en oración considerando estas preguntas. Dejemos que Dios haga brillar su santa luz en los rincones de nuestros corazones y luego respondemos con obediencia a lo que Él nos revela. Bueno, amados hermanos, yo veo también aquí que Saúl tuvo la oportunidad, como lo dijo el pastor Rigoberto y mucho lo hemos dicho, pero él perdió por falta de fe y confianza en nuestro Dios, que es lo mismo. Gracias, hermano. Gracias, hermano Eduardo, por permitirme tener este tiempo. Y gracias a cada hermano que pudimos compartir hoy esta noche. ¿Verdad que me edifica, hermano, el poder escuchar y aprender cada día más? Gracias, pastor Roberto, Israel y de cada uno de los hermanos que estuvimos conectados. Amén, amén, hermano Domingo. Sí, de verdad que este estudio, pues, cada día o cada clase que nos vemos en cada lunes nos da, pues, algo nuevo que aprender, nos regala algo. Y aquí en esta parte de la página 48, donde nos muestra que Saúl nunca había aprendido a confiar completamente en Dios, nunca estaba rendido totalmente a los caminos del Señor, sino que, bueno, Samuel tenía que mostrarle todo lo que él tenía que hacer,
Y bueno, no sé si el pastor Daza me corrige o cualquiera de los muchachos. Saúl no tuvo el privilegio de escuchar ni esa voz de Dios de decirle lo que el Señor siempre le mostraba a los demás profetas. No tuvo ese privilegio, pues, allí, y tenía que ser a través de Samuel el que le decía, más porque él no era un profeta, sino porque era un rey que el pueblo había escogido. Y bueno, hermanos, de verdad, gracias a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hacen también de conectarse, sino de venir a aprender. Cada uno de nosotros creo que estamos aprendiendo. Creo que ustedes, después que salen de estas videollamadas, se sientan a reflexionar, se sientan a meditar y debemos de cada día pedirle eso al Señor, que si nosotros hay algo que se encuentra en nuestras vidas, en nuestros corazones, en que estemos faltando de acuerdo a nuestro liderazgo, así estemos o no estemos en un lugar de autoridad, pues siempre tenemos un liderazgo en nuestro hogar para comenzar desde allí. Y bueno, que el Señor sea el que nos guíe, nos dirija, nos ayude a poder ser buenos líderes dentro de nuestra familia, dentro de nuestras iglesias y de la sociedad en el cual nos rodeamos. Ok, hermanos.